Bueno, vamos a analizar la siguiente pregunta de física. Dice que un profesor de física se encuentra observando una práctica experimental realizada por sus estudiantes y basada en el lanzamiento parabólico de un balón. El profesor observa que los estudiantes registran la velocidad inicial del balón, la distancia horizontal y que alcanza un ángulo de lanzamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos que tenemos. Nos dicen que tenemos la velocidad inicial, tenemos la distancia horizontal que alcanzó, la distancia horizontal, o sea, cuánto avanzó el balón desde aquí hasta el final, y el ángulo. El ángulo está representado con este símbolo. Estos son los datos que tenemos. Al finalizar la práctica, el profesor escribe en el tablero las ecuaciones del movimiento parabólico y les explica a los estudiantes que el tiempo de vuelo medio es el tiempo que tarda el balón en llegar al punto más alto de la trayectoria. Quiere decir que cuando están hablando del tiempo de vuelo medio, están hablando de que el balón arranca aquí y digamos hace una trayectoria acá. Entonces, cuando llega a la parte más alta en un movimiento parabólico, cuando se llega pues a la parte más alta, se dice que se está llegando a la mitad del vuelo, ¿ya? O sea, él demora la mitad del tiempo en subir aquí y la otra mitad del tiempo en bajar aquí. Entonces, prácticamente cuando hablan de el tiempo de vuelo medio, están hablando de la mitad del tiempo. Es el tiempo que tarda el balón en llegar al punto más alto de la trayectoria. Teniendo en cuenta los datos registrados experimentalmente por los estudiantes y las ecuaciones del movimiento parabólico, ¿cuál es la expresión que permite calcular de forma directa el tiempo de vuelo medio? Entonces nos dan estas fórmulas, las cuales pues voy a colocar aquí un poco más grande y vamos a analizar en cuáles de estas fórmulas aparece el tiempo. Entonces, en esta primera fórmula vemos que está la velocidad en el eje X, la velocidad inicial representada con un 0 abajo, por el coseno del ángulo inicial, el ángulo con el que se lanzó. No aparece el tiempo, con esta fórmula no vamos a trabajar. En esta fórmula aparece el tiempo. Y en esta fórmula de acá aparece el tiempo. En esta fórmula de acá también aparece el tiempo, pero aparece el tiempo aquí y aparece el tiempo también aquí. Y prácticamente esto ya se convertiría en una ecuación cuadrática. Es un procedimiento bastante largo cuando hay que solucionarlo con la ecuación cuadrática. Y pues en un examen ICFES habría que primero analizar las opciones de respuesta a ver si es necesario utilizar esta fórmula. Los procedimientos con la ecuación cuadrática ya serían muy largos y recuerden que en los exámenes ICFES no se puede utilizar calculadora. Entonces a veces es más fácil ir a las opciones de respuesta. Analicemos las opciones de respuesta y pues prácticamente estamos viendo que las variables que hay en las opciones de respuesta son las que se presentan en estas dos fórmulas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se interpreta aquí? Aquí prácticamente voy a utilizar esta ecuación para despejar el tiempo. No es complicado, es un despeje muy sencillo. Es simplemente decir que si voy a despejar el tiempo aquí, este menos GT lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y este B, velocidad en Y, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y luego esta gravedad que está multiplicando acá, la voy a pasar acá a dividir. Y ya, me quedó despejado, es un despeje muy sencillo. Esta fórmula me puede servir para calcular el tiempo, pero ahora viene la pregunta. ¿Tengo la velocidad inicial?
Sí, o sea que con esto lo podría hacer. Tengo el ángulo, el seno del ángulo, lo tengo, ¿sí? Pero aquí ya me van a pedir para resolverlo con esto tener la velocidad en el eje Y y eso no lo tengo. Como no lo tengo, entonces con esta fórmula no lo podría hacer, ¿ya? Ahora, porque los datos que tengo son estos, ¿sí? La velocidad inicial, para hacerlo con esta fórmula, entonces no podría. A ella prácticamente me vengo a las opciones de respuesta y podría descartar esta porque no tengo la velocidad en Y, no la tengo, o sea que esta no sería, y esta porque no tengo la velocidad en Y, o sea que posiblemente sean estas dos. Ahora, ¿qué viene? Tenemos esta ecuación, igual voy a hacer un despeje, es un despeje muy sencillo. Si lo que necesito despejar es el tiempo, esto que está multiplicando, todo esto que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, acá abajo de la X. Entonces eso fue prácticamente lo que hice aquí, se pasó a dividir esta parte acá debajo de la X para despejar el tiempo. Y tengo estos datos, tengo la distancia que avanzó en el eje X, la tengo, lo puedo reemplazar aquí. Tengo la velocidad inicial, la tengo, y tengo el ángulo, lo puedo reemplazar aquí. Quiere decir que con esta fórmula puedo hallar entonces el tiempo que se demoró en recorrer. Pero ojo, aquí viene una pequeña trampa, porque prácticamente estamos hablando que ese tiempo se va a calcular con la distancia total recorrida. ¿Ya? Recordemos que inicialmente nos dice que el dato que tomaron los estudiantes fue la distancia horizontal que alcanzó. O sea que prácticamente este tiempo que se va a encontrar aquí va a ser el tiempo total de vuelo, porque se calculó teniendo en cuenta toda la distancia que recorrió. Entonces va a ser necesario luego este resultado que nos dé aquí dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos están haciendo es ¿cuál es la expresión que permite calcular de forma directa el tiempo medio? O sea, la mitad del tiempo. Entonces, al analizar las opciones de respuesta, estamos entre estas dos, esta y esta. Sin embargo, con esta voy a calcular el tiempo total de vuelo, pero esta que está acá, en el cual el resultado prácticamente se está dividiendo por 2, encontraría el tiempo de vuelo medio. Por tanto, la respuesta correcta sería esta que está aquí.